Bueno, estamos en un día reunidos para rendir homenaje a María Teresa Merciade de Morini. Un homenaje que le hace el Poder Judicial de Córdoba realmente a una mujer excepcional. ¿Y por qué estoy yo hablando en este momento de ella? Y estoy hablando de ella porque ella fue mi amiga. Ella fue una persona bastante importante en mi vida por sus consejos, por su acompañamiento en muchos casos y por tener siempre presente que era necesario apoyar a las mujeres en su lucha por romper el techo de cristal. Pensé decir que no, pero no pude hacerlo. No pude hacerlo porque era como si María Teresa, desde donde está, dijera: no, quiero estar contigo, quiero estar a tu lado. Bueno, ella está en este momento a mi lado y me recuerda que yo era muy joven. Tenía unos 18 años, estaba en tercer año de Derecho y me habían nombrado auxiliar de un juzgado civil. En ese momento María Teresa para mí era ya una persona grande. Claro, desde mis 18 años ella tendría 35. Era una persona mayor. Aparte que siempre representó más edad de la que tenía. Y era una abogada litigante que permanentemente recorría los pasillos de tribunales. Y yo la miraba y decía: ese será mi futuro. Ella era muy conversadora. O sea que cuando llegaba a la barandilla, mis compañeros varones me decían: bueno, te tengo que atender la voz. Bueno, muy bien, yo la atendía a ella y por suerte la atendía a ella, porque ahí empezamos a conversar. Ella se interesó por mí, coincidía que habíamos estudiado en el Liceo de Señoritas y coincidíamos también en una cosa que a las dos nos hacía reír, que para ingresar a tribunales teníamos que pedir una recomendación. Y esa recomendación generalmente era de un varón, porque en ese momento no había mujeres respetables o expectables que pudieran hacer una presentación nuestra para ingresar a tribunales. A ella la había presentado el doctor Orgaz, que en ese momento todavía estaba de presidente del Tribunal Superior. Pero ella se reía y nos decíamos mutuamente: nosotros que somos mujeres valientes tenemos siempre que pedir el apoyo de un varón para seguir adelante. Por eso ella nunca mantuvo una posición opositora al varón, sino que por el contrario siempre buscó una posición de empatía, una posición de comprensión por parte del varón, porque entendía que era importante para las metas que ella quería conseguir. Coincidíamos también en que ella había sido desde los 16 años de franja morada en la Facultad de Derecho y había peleado muchísimo porque las mujeres ingresáramos a la franja morada, porque en un principio era totalmente integrada por varones. Pero era cierto también que eran pocas las mujeres que había en la universidad. Yo en ese tiempo también estaba en franja morada, así que era un punto de contacto y de charla permanente. Bueno, en esas charlas me contó también que había sido la primera mujer que designaron secretaria en el Poder Judicial y que fue designada por mayoría, porque uno de los vocales integrantes del Tribunal Superior no quería saber nada con tener mujeres en el cargo de secretaria. Pero duró poco en el cargo de secretaria porque hubo una intervención al Poder Judicial de Córdoba y hacía unos 2 o 3 años que había dejado de pertenecer al Poder Judicial. Eso que había sido la primera mujer en el país que ocupaba un cargo de funcionaria judicial. Bueno, eso determinó que siempre estuviéramos charlando, que yo era la persona que le llevaba sus expedientes dentro de tribunales. Y oh sorpresa, esos expedientes siempre eran de personas, la mayoría de personas sin recursos
o de personas que iban a ella por razones políticas o trabajadores que habían sido despedidos para que ella los defendiera. Tanto que nos reíamos y yo les había comentar, María Teresa, con esto no nos vamos a hacer ricos, con este tipo de juicio. Y ella se sonreía. Bueno, el destino quiso que en un momento dado, en los sucesivos ascensos que tuvo, a los cuales ella siempre me felicitaba y estaba muy contenta, yo fui secretaria de su esposo. O sea que fui secretaria civil de su esposo, el doctor Lelio Morini. En consecuencia, María Teresa frecuentaba el despacho y bueno, ahí pude notar, ¿no es cierto?, su sensibilidad, porque ella hacía de abogada, pero realmente actuaba en política, porque su principal vocación, podríamos decir, era la política, pero también una política con mujeres. A veces se asustaba ya cuando era mayor de edad y conversábamos sobre este punto, que decía, hay muchas cosas de las mujeres modernas que no me gustan. Bueno, María Teresa, le digo, pero las chicas van cambiando, no podemos pensar que todas vamos a actuar, ¿no es cierto?, siendo personas serias, ocultando nuestra femineidad para que no se nos tildara de que usáramos nuestra femineidad para alcanzar algún cargo. Los tiempos iban cambiando. Y ella se sonreía, tenía una sonrisa fácil, una sonrisa socarrona, pero también tenía palabras irónicas que sabían dónde apuntaban. Era de lo más graciosa por ahí porque era muy memoriosa y se acordaba momentos que ella los contaba con mucha picardía, pero también con mucha ironía, a veces sobre la actuación de los varones. O sea que esas conversaciones en el despacho del doctor Morini fueron muy importantes para mí. No era una académica. Como ella misma lo dijo, a los 97 años de edad, en un prólogo de un libro de Alicia Miglione, a mí no me formó la academia. Los conocimientos que tengo no son de haber leído muchos libros, ni haber asistido a muchas conferencias. Lo que yo cuento y lo que yo hago es por experiencia de haberlo vivido. Y esa discriminación que ella sentía porque fue mujer en los primeros tiempos de su carrera judicial, cuando fue destituida como secretaria, también la sentía en su partido, que era también la Unión Cívica Radical y que era muy, muy machista. O sea que dentro de su partido, ella formaba siempre parte de los grupos de mujeres, de las asociaciones de mujeres dentro del partido, de asociaciones internacionales de mujeres en el Mercosur, pero siempre defendiendo lo que para ella era una meta, ¿no es cierto?, la intervención de las mujeres en política, porque consideraba que era indispensable si queríamos cambiar, ¿no es cierto?, el rol de la mujer en la política. Porque había otra cosa que siempre señalaba, que las mujeres lleguen a la política y que ocupen los cargos, pero por sus propios méritos. Estamos acostumbradas, y eso se vio mucho cuando salió la ley del cupo, estamos muy acostumbradas, dice, a que sean mujeres en la lista para cubrir el cupo. Pero esas mujeres son las novias, las hijas, las esposas, las amantes. Yo quiero mujeres que pesen ellas por su propio peso y que lleven al Parlamento las necesidades de las mujeres y no las necesidades que le dicten, según ella, los varones que vivían a su lado. ¿Cierto? No era una formación académica de una lista de autores memoriosos, sino que más bien era la aplicación práctica del derecho, o sea, cómo luchar y cómo hacer para que un determinado derecho se estableciera. Y así recuerdo que hacía de discusiones en que intervenía Lelio, que era el marido, y ella, y en algún momento yo salía muy oronda porque la discusión terminaba cuando ella decía, Lelio, me parece que la chica tiene razón.
La chica era yo. Así que se pueden imaginar cuánto significaba para mí ese, podemos decir, halago que me hacía la doctora Morini. Y la doctora Morini siguió su carrera política y siguió peleando sin descanso porque las mujeres entraran en política. Así impulsó a su partido y a las representantes de su partido, que eran radicales y socialistas, para la sanción de la ley del voto femenino. Y estas personas, el Partido Radical o los socialistas, presentaron una serie de proyectos para que se aprobara el voto femenino. Hasta que desde el Partido Peronista, o sea, el Partido Justicialista con Eva Perón, sale un proyecto de ley del voto femenino. Y entonces ella, con toda la habilidad política, pregonaba a las otras personas que había en el Parlamento y desde su partido que había que apoyar ese proyecto, que no importaba que lo habría presentado el Partido Peronista, que había que apoyarlo porque era la única oportunidad que teníamos, porque Eva Perón iba a insistir para que ese proyecto se aprobara. Y no importa que después no se aprobara, dice, en la otra Cámara, pero por lo menos que en una Cámara se aprobara. Y se aprobó. Y en ese prólogo de ese libro ella comenta ese momento y dice: realmente no sé si lo aprobaron todos por convicción. Yo creo que la mayoría pensó que nunca las mujeres, a pesar de tener el voto, íbamos a ir a votar. Y eso es lo que también sucedió, según ella, cuando la ley se aprueba en el Senado. Pero sorpresa, dijo ella, las mujeres querían votar, tanto que aumentó la afiliación, el montón de mujeres sacaron su cédula o libreta de cívica, porque hasta ese momento, hasta eso, las mujeres carecían de un documento, porque total eran mujeres y no tenían necesidad de un documento porque no hacían el servicio militar. Entonces, que la ley del voto femenino impulsó a las mujeres a inscribirse y a obtener su libreta cívica, que en realidad pasó a ser un documento realmente de identidad. Fíjense cómo aumentó la jerarquía, de ser personas que ni siquiera contábamos cuántas éramos, a pasar a ser personas que teníamos una identidad y que teníamos que ser valoradas. Esto de que teníamos que ser valoradas, ella no estaba muy convencida. Y no estaba muy convencida por esa relación de parentesco que había entre las mujeres que entraban al Parlamento, pero tampoco estuvo convencida cuando se hicieron 1001 chicanas para evitar que las mujeres integraran la lista. Entonces comenzó otra nueva lucha de ella junto con la senadora Malborro y la senadora y Florentina Gómez Molina, que era dirigente radical. Comenzó una lucha por establecer la ley de cupo, o sea, determinar que las mujeres integraran las listas que se presentaban para diputadas o senadoras, pero respetando un cupo que ellas pusieron el 30% como mínimo, pero realmente hasta hoy este cupo está jugando como máximo, salvo en aquellos lugares donde se respeta la ley de paridad que ya está vigente. Pero cuando se dicta la ley de cupo, se pelea muchísimo. Y hay una cosa muy risueña que ella cuenta también en ese prólogo, que dice: no sabíamos a quién recurrir para pedir el apoyo del peronismo para este proyecto de ley de cupo que estaban presentando radicales, ¿no es cierto? Y se nos ocurrió ir a verlo al doctor Menem, que era el presidente de la República en ese momento. Bueno, le contábamos lo que pasaba, le contábamos todos los inconvenientes que teníamos. ¿Y cuál fue su respuesta? Bueno, ustedes hagan mucho lío, griten, hagan argumentos con respecto a sus proyectos. Algo
algo que sea así expectante para que yo tenga un fundamento para obligar a apoyarlas en la ley. Y en definitiva, así fue y se aprobó la ley de cupo. ¿Por qué lo cuento? Porque esto está señalando no solamente la motivación política, sino la picardía política necesaria a veces para obtener determinadas metas en este ámbito que es a veces difícil de entender para quienes no participan en política. Pero ella era esencialmente una mujer política. Se dicta la ley de cupo. Yo me acuerdo, en ese tiempo se discutía mucho la ley de cupo, se discutía en los pasillos de tribunales, se discutía en la Facultad de Derecho. Hasta había mujeres que estaban en contra de la ley de cupo porque decía que los lugares había que tenerlos por mérito y no porque hubiera un cupo establecido de mujeres. Pero no estaban muy convencidas. Sin embargo, esa fue una medida de acción positiva de un alto valor para el ingreso de las mujeres a las listas, ¿no es cierto?, para la elección de diputados y de senadores. Pero también se burlaba la ley de cupo, porque los hombres no estaban totalmente convencidos con que debían ingresar mujeres. Entonces usaban más de una triquiñuela, que si la ponemos en el primer lugar de la lista, que si la ponemos en el segundo, que si la ponemos en el quinto, que quién las reemplace. El asunto es que más de una cuestión se planteó ante la Cámara Electoral para garantizar que el cupo se cumpliera. Y era tan serio esto, tan importante para ella, que ella, militante del Partido Radical, habiendo sido presidenta del Partido Radical en un momento de su vida, cuestionó a su propio partido en la integración de una lista. Y no tuvo reparo en hacerlo, porque dice, todos tienen que cumplirlo, no porque yo pertenezca al Partido Radical voy a tolerar que el cupo no se cumpla. Ese juicio que ella inició, lo inició como simple ciudadana. O sea, yo, María Teresa Merciades de Morín, en mi calidad de ciudadana argentina, libreta cívica, o sea, no se adjudicó ninguna representación que no fuera la de una ciudadana mujer. Y lo primero que se le observó en todas las instancias que ella recorrió en los tribunales del país, impugnando la lista de su propio partido, era la falta de legitimación. Porque ella no estaba en la lista, o sea que ella no era afectada, ni tampoco actuaba en representación de un partido político que pudiera verse interesado. Ella defendió en todas las instancias nacionales y perdió la legitimidad de que, como simple ciudadana, pudiera impugnar una lista de un partido político por no cumplir el cupo, porque eso afectaba el derecho humano de ella como mujer de verse representada por mujeres en el Parlamento. O sea que no interesaba que ella particularmente no fuera afectada, pero sí era afectada como ciudadana, aunque no estuviera integrando la lista. Y en ese carácter, y con las sonrisas de muchos, y con el augurio de que eso no iba a caminar, se realizaron las elecciones con la lista como estaba. O sea que la segunda, una de las propuestas creo que estaba en el tercer lugar, pero la otra propuesta estaba en el sexto, o sea que no iba a salir nunca porque el partido no tenía, creo que 4 lugares en el que había que llenar. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que no tuvo pereza en recurrir, a pesar de todos los fallos adversos anteriores, falló a su favor. Le reconoció la legitimidad y consideró que esa mujer que estaba en el sexto lugar debía ocupar el quinto para ocupar el lugar expectable
que podía tener en caso de que existiera una vacante de las otras personas que estaban antes que ella. Cuando llega a Argentina para que se cumpla la disposición, resulta que ya estaban hechas las elecciones. Entonces dijeron que, que ya la cuestión se había tornado abstracta. Y ella volvió a insistir que no era abstracta porque si se producía una vacante, esa vacante le correspondía a una mujer y no al varón que estaba en el quinto lugar. Por fin ganó. Pero o sea, el premio a la insistencia. O sea que ese es realmente un consejo que ella da a todas las mujeres. Son muchos los obstáculos que se deben superar para alcanzar el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer. Pero ella era un ejemplo de que no debíamos descorazonarlo, que debíamos insistir y que al final íbamos a triunfar y se nos iban a reconocer los derechos humanos. El camino era largo, el camino era difícil, pero la meta la íbamos a lograr si persistíamos con fe en lo que estábamos sosteniendo, que eso era realmente lo importante. Y culminó su vida realmente con una cosa que yo aplaudí muchísimo en la época del doctor Alfonsín, que eran las personas que ella admiraba. Ilia y Alfonsín eran como sus padres espirituales, sus hijos espirituales en caso de Alfonsín. La nombran ministro plenipotenciario, en calidad de embajadora plenipotenciaria en materia de derechos humanos. Y con ese título recorre el mundo. Contó tantas historias referidas a la situación de las mujeres en las distintas partes del mundo, que estaba aún más convencida que nunca de que debíamos seguir peleando por nosotras y por todas las mujeres del mundo. María Teresa, no sé si estás y me escuchas, pero creo haberme olvidado de un montón de cosas que realmente son muy importantes, pero perdóname, yo no tengo la memoria que tenías vos. Y ya me estoy acercando a los años que tenías cuando todavía me hablabas de tantas cosas. Querida María Teresa, te rindo mi homenaje, mi aplauso y convoco a todas a seguir tu ejemplo. Muchas gracias.